En la quinta parte de la unidad 5 de ecuaciones diferenciales ordinarias, esta parte de ecuaciones de primer orden, vamos a ver dentro de los métodos para resolver E2 de primer orden, cómo se resuelve una ecuación que pueda clasificar como ecuación exacta. Primero definamos cuándo una ecuación diferencial se dice que es exacta. Una ecuación diferencial que se puede escribir de esta manera o de esta otra manera es exacta si verifica que m de xy diferencial x más n de xy diferencial y es una forma diferencial exacta. Aquí, de lo que ustedes ya sabían, vamos a usar dos cosas. Por un lado, la condición suficiente para que una forma diferencial sea exacta en una región abierta, conexa y simplemente conexa, que es que la derivada del campo n respecto de x coincida con la derivada parcial del campo m respecto de y, que es esta condición que teníamos aquí. Entonces, cuando se cumpla esa condición, vamos a decir que la ecuación diferencial es exacta. Por otro lado, para encontrar entonces su solución, vamos a tener en cuenta la definición y recordemos que decía que una forma diferencial es exacta en un dominio. Acá está puesto en el espacio porque lo definíamos de modo más general, pero para nosotros sería en el plano o en una región en el plano si m diferencial x más n diferencial y coincide con la derivada parcial de f respecto de x, diferencial x, más la derivada parcial de f respecto de y, diferencial y, para alguna función escalar f en toda esa región, sería para nosotros, del plano. Fíjense, dada una ecuación diferencial que es exacta, o sea, ya hemos verificado que la derivada parcial de n respecto de x coincide con la derivada parcial de m respecto de y, lo que hacemos es proponer una solución implícita, s de xy igual a c. O sea que la forma final que yo voy a obtener es una expresión que dependa de x y de y igualada a una constante c. Para hallar ese, entonces, voy a derivar respecto de x y fíjense que me queda la derivada parcial de s respecto de x por la derivada de x respecto de x, que es 1, más la derivada parcial de s respecto de y por la derivada de y respecto de x, igual a 0, porque la derivada de c es 0. Lo que hice acá fue aplicar regla de la cadena. Entonces, fíjense que la expresión que nos quedó acá tiene similitud con esta. Entonces, para que S realmente sea solución de esta ecuación diferencial, la derivada parcial de S respecto de X debe coincidir con m de xy y la derivada parcial de S respecto de y debe coincidir con n de xy. De hecho, lo que vamos a hacer cuando la busquemos es buscar esa S de modo que se cumplan estas igualdades en forma simultánea. De encontrar una función s de xy con estas características, será una solución implícita de la ecuación diferencial si la S es una función potencial del campo vectorial F de componentes m y n. La solución, mucho cuidado, es la expresión que encontremos igual a C. Tiene que ser dada en forma implícita. Veamos este ejemplo. Esta ecuación diferencial la podemos reescribir despejando, multiplicando esto aquí y restando todo esto otro y luego restando toda esta expresión para igualar a 0, nos quedaría escrita de esta manera, o también podemos reescribirla de esta manera. Lo primero que hay que hacer es saber si es una ecuación diferencial exacta,
Y para eso hay que evaluar si esta es n de xy, si la derivada parcial de esta respecto de x coincide con la derivada parcial de esta expresión que es m de xy respecto de y. Entonces, primero que nada, evaluemos eso y nos queda que la derivada parcial de n respecto de x, si derivo esto respecto de x, me queda menos 2x por y xy, y la derivada parcial de m respecto de y me va a quedar, si derivo esto respecto de y, esto me queda 0 porque es constante para la y, menos 2 por x por y, con lo cual al quedar iguales verificamos que la ecuación diferencial es exacta. Es lo primero que teníamos que verificar. Entonces ahora tenemos que buscar la función potencial s de xy que sea solución de esta ecuación diferencial. ¿Con qué criterio? Teniendo en cuenta que m debe coincidir con la derivada parcial de s respecto de x, o sea que coincida con coseno de x, seno de x, menos xy cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener que s de xy, si integramos ambos miembros respecto de x, nos va a quedar en este s de xy, y acá nos va a quedar la integral de coseno de x, seno de x, menos xy cuadrado, diferencial x. Para integrar esto, tendremos que separarlo en la diferencia de dos integrales. Esta integral se puede hacer por partes tomando como u seno de x y coseno de x diferencial x nos queda el diferencial de esa u. Por lo tanto, esto nos va a quedar u al cuadrado sobre 2, que sería seno de x al cuadrado, cosa que escribimos en forma abreviada de esta manera. E integrar esto respecto de x nos queda menos x cuadrado sobre 2 por y cuadrado. Más, y en este caso, una función h que depende de y, porque hemos integrado respecto de x. O sea que nuestra s de xy tiene esta forma. Ya prácticamente la tenemos, solo tenemos que definir qué forma tiene la h de y. Entonces, derivando s respecto de y utilizando que eso tiene que ser igual a n, es que vamos a encontrar la forma de esta h de y. Si derivo esto respecto de y, esto es 0, y acá queda x cuadrado por 2y sobre 2, o sea, con este signo menos, menos x cuadrado y más h' de y igual a la n que tenemos acá, que es y menos y por x cuadrado. Con lo cual, como estos términos coinciden, lo que deducimos es que la h' de y tiene que ser igual a y. Por lo tanto, la h de y que buscamos es y cuadrado sobre 2 más c. De esa manera, la forma implícita que encontramos para la solución es seno cuadrado de x sobre 2 menos, acá podría sacar factor común, y cuadrado sobre 2 de 1, de menos 1, claro, si saco menos me queda menos 1 más x cuadrado igual a c. Y esta es la solución dada en forma implícita. Si tenemos en cuenta esta primera expresión que teníamos de la ecuación diferencial, un intervalo donde esta solución funcione bien no puede tener ni al 1 ni al menos 1. Así que los intervalos donde los intervalos más amplios donde podemos proponer esta solución
son los intervalos menos infinito menos 1, o este intervalo acotado menos 1, 1, o el intervalo 1 más infinito. Podemos proponer cualquiera de ellos o cualquier subintervalo de ellos, pero no uniones de ellos porque no serían conjuntos conexos. Por último, resolvamos este ejemplo en donde tenemos un PBI y en el que tenemos que analizar primero si la ecuación diferencial que hay que resolver es exacta o no, luego resolver el PBI y ver si hay alguna región en el plano que podamos definir para el cual podamos asegurar que si es que encontramos la solución, esa solución es única. El PBI que tenemos que resolver tiene una ecuación diferencial que veremos si es exacta o no, y se puede expresar de esta manera o de esta. En cualquiera de las dos identifico m de xy como menos y seno de x menos 4 y el m de xy como coseno de x. Entonces, primero que nada, evaluemos a ver si se cumple esta condición, que es la que necesitamos verificar para saber si es una ecuación diferencial exacta o no. Derivada parcial de m respecto de x nos queda menos seno de x. Y la derivada parcial de m respecto de y, que nos va a dar menos, entonces hace 1 por esto que funciona como que es constante respecto de y. Entonces nos queda menos 1 por seno de x, y como son iguales podemos concluir que la ecuación diferencial que hay que resolver en este PBI es exacta. Busquemos ahora entonces la solución s de xy. Sabemos que la derivada parcial de s respecto de x tiene que ser igual a m. Da lo mismo empezar por esta condición o por esta condición de que la derivada parcial de s respecto de y tiene que coincidir con n. Yo voy a empezar por esta ahora, simplemente porque esta tiene menos términos, nada más que por eso. No por ninguna otra razón. Igual tampoco cambia mucho la dificultad. Cuando es exacta, en general no cambia la dificultad de la resolución si empezamos por esta condición o por esta. Derivada parcial de s respecto de y es igual a n, o sea, igual a coseno de x. ¿De dónde? Si integramos respecto de y, nos va a quedar que s de xy es igual a la integral de coseno de x diferencial y. Pero esto es constante para la y, así que esta s nos queda y por coseno de x más una función h que, como he integrado respecto de y, tiene que ser una función de variable x, porque tiene que ser constante para la y. Con esto entonces, lo que me queda, si derivo esta s que he encontrado respecto de x, me va a quedar menos y por seno de x más h' de x. Y eso, para que se verifique esta condición, tiene que ser igual a m, o sea, menos y seno de x menos 4. Con lo cual, estos términos coinciden, deduzco entonces que h' de x tiene que ser igual a menos 4. O sea que h de x es menos 4x más c. Con esto, entonces, mi solución propuesta será y coseno de x menos 4x igual a una constante. Ahora, yo tengo que resolver el PBI. Entonces, voy a evaluar esta condición. Me falta definir la constante para encontrar, en lugar de la familia uniparamétrica de soluciones, una solución. Y esto es, la condición inicial dice que y de pi es igual a 1. Entonces, la y vale 1 cuando la x vale pi. Esto es menos 1 para pi, con lo cual me queda que c es igual a menos 1 menos 4 pi. Por lo tanto, la solución del PBI será y coseno de x menos 4x igual a menos 1 menos 4 pi. Ahora,
sería razonable saber si esta solución del PBI es única o no. Entonces, si reescribo el PBI de esta manera para que lo podamos relacionar con más facilidad con el enunciado del teorema, esta será mi f de xy, de la que hablaba el teorema. El punto x0 y 0 será pi1. Entonces tenemos que verificar que tanto f como la derivada parcial de f respecto de y sean continuas en alguna región rectangular que contenga como punto interior al punto pi1. F de xy es continua siempre que el coseno no se haga 0. Y la derivada parcial de f respecto de y, derivar esto respecto de y me va a dejar seno de x sobre coseno de x, la función tangente de x, que es continua en intervalos también donde el coseno no se anule. Por lo tanto, podríamos tomar como región rectangular la que determinan x tomando valores en el intervalo, por ejemplo, 3/4 de pi, 5/4 de pi, y la y tomando valores en un intervalo cualquiera con tal de que contenga al 1, por ejemplo, menos 2,2. Pi 1 es interior a la región que queda determinada al hacer el producto cartesiano de estos dos intervalos. Por lo tanto, esta solución que habíamos encontrado para el PBI existe, la encontramos y además podemos saber que es única. Eso es lo que nos garantiza el teorema en este caso.